Buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes y a los que nos van a escuchar una vez que esté el enlace del vídeo de YouTube. Quiero en primer lugar agradecer a la Biblioteca Sáiz Viadero y en la persona de José Luis, por habernos dado la oportunidad de presentar nuestro libro en este lugar tan especial del Valle de Toranzo y que lleva por nombre el de un escritor cántabro, Sáiz Viadero, que además tenemos el gusto de saber que está aquí presente escuchándonos. Como muy bien han dicho antes, que nos ha grabado la presentadora, el interés que el nazismo y el holocausto judío suscitan entre un creciente número de personas y la importancia del pensamiento de estas filósofas me llevó pues a la idea de escribir este libro, Tres filósofas ante el nazismo, y para ello pedí la ayuda a los profesores José Luis Caballero y a Aránzazu Iturrioz. Ellos han tratado los temas de Edith Stein y de Hannah Arendt respectivamente. Yo me haría cargo de la filósofa Simone Weil. Bueno, evidentemente se trata de una reflexión la que han hecho estas filósofas teórica, pero siempre enlazada a la realidad. Ellas representan un ejemplo muy valeroso, puesto que Edith Stein sucumbió junto a su hermana Rosa en Auschwitz, ambas gaseadas. Simone Weil comprometió su vida y su salud para liberar a Europa de la plaga del nazismo, confirmando su compromiso con una austera vida y sus escritos. Y Hannah Arendt siguió peleando en las lides del mundo, señalando el totalitarismo que caracteriza a los dos regímenes en apariencia contrarios, pero iguales en esencia, el nazismo y el comunismo, que comportan la destrucción del hombre y de la sociedad en aras de una nación, de una ideología política o de una supuesta raza superior. Espero que la lectura, la presentación de este libro les anime a leer el libro y cumpla uno de los fines de la filosofía, la búsqueda de lo verdadero que libere al ser humano de toda mentira ideológica construida desde unos presupuestos mentales falsos. De este modo evitaremos que el mal se encarne en el centro mismo de la reflexión filosófica y del mundo. Nuestro libro se escribió en un momento en que estábamos en pandemia, encerrados en casa. De alguna forma, los que escribimos el libro sufrimos de una manera mucho menor, esos tiempos sombríos que les tocó vivir a las tres filósofas. Además, en el momento de publicar el libro se acababa de cumplir el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración y de exterminio nazi de Auschwitz. Bueno, esto como que valga como una pequeña introducción. Yo ahora voy a explicar la parte de Simone Weil. A continuación, la profesora Aránzazu Iturrioz explicará su parte, de alguna manera, los rasgos generales de Hannah Arendt. Y por último, no podemos tener en presencia aquí en este momento al profesor José Luis Caballero, hará su intervención a través del vídeo y hablará de la tercera filósofa, que es Edith Stein. Bueno, yo creo que Simone Weil no es una filósofa muy conocida en el mundo hispano. Poco a poco se van traduciendo casi todas sus obras al español. Ella siempre fue muy comprometida y su objetivo era ayudar a mejorar la vida de miles de seres humanos en el contexto histórico difícil por el que atravesaban Francia y los países europeos en la década de los 30. Nació el 3 de febrero de 1909 en París, en el seno de una familia culta, judía, no practicante, se respiraba en su casa un gran amor por el conocimiento y un respeto y una tolerancia que fue el ambiente que arropó a Simone desde niña. Su vocación filosófica la descubrió ya de joven en los institutos y concretamente hizo el ciclo que llaman en Francia la Cagney, que es el anterior a la Escuela Normal Superior, donde encontraría uno de los profesores que más le influyó en su filosofía, Émile Chartier-Alain. En 1931 termina ya todo y obtiene la agregaduría de filosofía
A partir de ahí va a varios institutos, por ejemplo en Le Puy, Auxerre, Roanne, y bueno, pues en todos ellos va a hacer de su docencia una labor intensa, una vida de dedicación a ella y a mejorar las condiciones sociales de los más favorecidos. Me quiero centrar, como el tiempo es muy reducido, me quiero centrar en el viaje que realizó en 1932 a Alemania, concretamente a Berlín. No hizo un viaje con un fin cultural para estudiar la fenomenología como hicieron Raymond Aron o Sartre, Jean-Paul Sartre, sino que quería comprobar in situ lo que estaba pasando en Alemania, puesto que las noticias que llegaban a Francia no eran nada halagüeñas. El auge del nazismo le preocupaba y quería analizar las causas que lo estaban propiciando y al mismo tiempo buscar los medios que lo contuvieran. Hay varios artículos que escribió a lo largo de todos estos años. Yo no puedo dedicarme a todos ellos, voy a señalar el primero, que es La Alemania a la espera. En ese artículo viene a decir que la mayor parte de las personas que vivían en ese momento, en el año 32 en Alemania, tenían una situación que lo único que les preocupaba era la situación política y la parte económica, puesto que había varios millones de personas en paro. ¿Y qué se encuentra en esos momentos en Berlín, en Alemania en general? Se encuentra con tres partidos, los tres quieren ser socialistas, ya podéis imaginar cuáles son: el Partido Comunista, la Socialdemocracia y el Nacionalsocialismo, el partido nazi. Ella los llama los nazis los hitlerianos, los llama así a lo largo de toda su obra. Bueno, dirá que el Partido Socialdemócrata está compuesto por una serie de obreros que, bueno, pues que defienden mucho sus puestos y que no quieren arriesgar nada dada la situación. El Partido Comunista está integrado por la mayor parte de sus miembros, son parados, un 80 o un 90%, que pueden hablar de revolución pero son incapaces de hacerla. Y se va a centrar fundamentalmente en el partido nazi, en el Partido Nacional Socialista, y va a decir que está compuesto por una amalgama de personajes muy diversos, es decir, intelectuales, pequeños burgueses, habla incluso de brutos, lo de la fuerza de asalto, obreros en paro, etcétera, etcétera. Y lo que les aglutina es ya un sentimiento nacionalista exacerbado, una especie como de odio hacia los capitalistas, representados especialmente por los judíos y por los países que han ganado en la Primera Guerra Mundial. Evidentemente también se dio cuenta que el partido nazi tenía algo que los otros partidos no tenían, que era una propaganda feroz, es decir, que llegó a una demagogia brutal, como lo sabéis, ¿no? Ofrecía un futuro. ¿Y cuál era ese futuro? Ese futuro no era otro que, pues eso, el Tercer Reich, y una Alemania fuerte, grande, y todo eso se hacía a través de desfiles. El otro día me enteré que incluso desfilaban niños, las juventudes hitlerianas, desfiles, carteles, utilizaban la radio, incluso, fijaos bien, Hitler pidió ayuda a la cineasta Leni Riefenstahl para dirigir varios documentales del partido nazi, por ejemplo, La Victoria de Fe, El Triunfo de la Voluntad, El Día de la Libertad, incluso Olimpia para los Juegos Olímpicos. Todo eso que llevó a que, aunque los nazis perdieran en las elecciones de noviembre del 32, los industriales apoyaron a von Papen, la situación era muy difícil porque los burgueses, los dueños de las empresas, se dieron cuenta que era muy difícil pactar. Schleicher, que siguió a von Papen, era muy difícil pactar con los nazis o con estos y los partidos socialdemócratas, ¿no? El Partido Socialdemócrata. La conclusión, ¿cuál fue? No fue otra que tener que ceder el gobierno que habían ganado von Papen y Schleicher, tener que ceder el gobierno a los nazis definitivamente para poder aplacar pues a todos los, digámoslo así, comunistas y a todo el problema económico que había. Con lo cual, como sabemos, Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Bertolt Brecht, el dramaturgo, habló en ese momento que empezaban en Alemania los tiempos sombríos. Para
Simone Weil evidentemente comenzaron los tiempos sombríos, porque no la socialdemocracia y el Partido Comunista no hicieron un frente común en modo alguno, sino todo lo contrario. La propia URSS no defendió, ninguna organización soviética levantó a favor de los obreros alemanes, de los comunistas, que fueron también fustigados desde el principio por el nazismo. No levantó la voz para ayudar a esos militantes alemanes, incluso muchos de ellos asesinados. Y ella decía, mientras que muchos judíos fueron recibidos por la Francia imperialista o por la Polonia fascista. Bueno, pues evidentemente esta era la situación. Simone Weil, entre tanto, quería siempre ser, ella defendía el pacifismo, no me voy a explicar aquí por qué ni los motivos, pero sí deciros que después de que Hitler invade ya Polonia, el 1 de septiembre, y 2 días después le declaran la guerra a Francia y Gran Bretaña, bueno, pues ya las cosas cambiaron, la política de apaciguamiento de Múnich no sirvió para nada, y entonces los alemanes, como sabéis, empezaron a ganar territorio hasta que se hicieron con Francia, con París, la línea Maginot cayó, y en ese momento ella se fue dando cuenta, evidentemente, de que, bueno, pues que había que luchar contra ellos, que el pacifismo no era una postura. Con anterioridad, 2 años antes, Simone, que tenía muy poca salud, tuvo que ir a Montana, en una especie pues, de sanatorio, de clínica, camino de Italia, y allí hizo unas reflexiones que se llaman No recomencemos la guerra de Troya. Ella decía que la guerra de Troya había sido por una mujer, por Helena, ¿verdad? Dice, bueno, todavía era por una belleza perfecta, pero dice, todas las guerras, incluso esta, se hacen por conceptos, por palabras vanas, nación, comunismo, capitalismo, es decir, son palabras puestas en mayúscula, pero que realmente no significan nada. Es más, examina ella 2 palabras importantes, fascismo y comunismo, y dice, son 2 posiciones políticas casi idénticas. Dice, vemos en ella el dominio del Estado sobre casi todas las formas de vida individual y social, la misma militarización furiosa, la misma unanimidad artificial y social, es decir, todo conseguido por coacción, el mismo régimen de servidumbre impuesto por el Estado a las masas trabajadoras. Unos y otros se llaman la bestia del apocalipsis, pero la oposición entre fascismo y comunismo no tiene ningún sentido. Esto es lo que luego Hannah Arendt trabajará y afirmará, como lo dirá posteriormente enseguida la profesora Arantxa Iturrioz. Bueno, pues simplemente decir que llegados a este punto, cuando ya los alemanes están en París, los padres de ella, que son judíos, se tienen que marchar a Marsella, van a lo que se llamaba, mal llamado, la Francia libre de Pétain, y de Marsella, posteriormente, dado que también empiezan a implementarse las leyes antisemitas, antijudías, con el estatuto doble de los judíos, pues tienen que marcharse también de allí, y su hermano André, que era un gran matemático, consigue que que vayan a Nueva York. Yo voy terminando ya mi intervención, pero comentaros cómo Simone acompaña a sus padres a Nueva York, pero realmente el único propósito que le guiaba era volver otra vez a Gran Bretaña para luchar, ayudar a la Francia libre de Gaulle para recuperar el país. Evidentemente ella tenía la idea de hacer una especie de proyecto de enfermeras en primera línea que no llegó a su final, y entonces la tuvieron trabajando intelectualmente. Han salido muchas cosas, escritos de Londres, Echar raíces, etc. Después de meses de intenso trabajo, Simone fue ingresada en el hospital de Middlesex, fue sometida a exámenes, le declararon una tuberculosis miliar que se hubiera curado si no hubiera sido tanto suda. Ella decía que cómo podía comer bien cuando los franceses estaban muertos de hambre, ¿no? Pocos días antes, ella, aunque era cristiana, a pesar de sus desavenencias con la Iglesia Católica, pidió el bautismo a una amiga, a Simone Deitsch, que fue testigo de su fe y sobre todo de su vida de entrega a los demás con su trabajo intelectual.
Los últimos días de su vida los pasó en un sanatorio de Ashford, en Kent, y bueno, para ver la naturaleza, los árboles, y fue enterrada en el New Cemetery de Ashford, en la sección reservada a los católicos, el 30 de agosto del 42. Fue una filósofa libérrima que solo buscaba la verdad y el bien, cambió sus ideas cuando hizo falta, buscaba lo mejor para los seres humanos y sobre todo hacer que nos diéramos cuenta que las ideologías que pretenden oscurecer las mentes, manipularlas y hacerlas incapaces de buscar la verdad y el bien, tenemos que luchar contra ellas. Quiero acabar con unas palabras que Simone escribió a sus padres a Nueva York, que demuestran que tenía un gran respeto y amor por la vida. Con esto termino. Os lo ruego, disfrutad del campo, de la primavera, del azul embriagador por encima de Nueva York, de todo con plenitud. No seáis ingratos respecto a las cosas hermosas, disfrutad de ellas con el sentimiento de que durante cada segundo en que las disfrutáis plenamente, yo estoy con vosotros. Bueno, pues a continuación le voy a dar la palabra a la profesora Arantxa Zuiturrioz, que ya ha elaborado toda la parte correspondiente a la filósofa Hannah Arendt. Sí. Adelante, pues Arantxa. Muchas gracias. Sí, yo voy a leer unas notas y he enfocado esta pequeña presentación en base a 3 obras fundamentales de Hannah Arendt, que iré presentando ahora, ¿no? Hannah Arendt es una pensadora conocida y destacada entre quienes han explicado acontecimientos importantes del siglo XX. Sus reflexiones, categorías, que forman parte de su extensa obra, han contribuido a dinamizar el panorama intelectual norteamericano y europeo del pasado siglo y en muchas ocasiones en medio de la polémica. Es conocida hoy por los estudiantes y los estudiosos y hemos podido no solamente leer sus libros y sus artículos, sino también verle a ella en sus vídeos y entrevistas que tiene en YouTube. Esto es algo interesante, la verdad, ¿no? La fuerza intelectual de esta mujer, alemana y judía, no deja indiferente a nadie. Hannah Arendt fue una intelectual libre que despreció cualquierismo, que rechazó su adscripción a toda ideología o partido y que no quiso etiquetas de ningún tipo, excepto la de ser judía y alemana. Esa posición intelectual y personal le hizo sufrir mucho porque unos y otros la consideraban en muchas ocasiones una traidora. Sus críticas a Alemania durante y después del nazismo la convirtieron en una intelectual renegada y enemiga del pueblo alemán. Sus análisis de los hechos acontecidos durante el tiempo del terror y sus críticas a ciertos sectores del sionismo la convirtieron, por otra parte, en una intelectual incómoda que parecía traicionar también a sus raíces judías. En esta complicada situación transcurrió su vida y escribió su obra. Las revoluciones políticas, los totalitarismos, el conflicto entre israelitas y palestinos, el creciente poder de la sociedad de consumo, el incremento de los refugiados e inmigrantes en el mundo, todo esto suponía para ella materia de análisis y reflexión. Sabía qué era el sufrimiento, el desgarro interno entre la lengua alemana y la cultura judía, entre su pasión por la filosofía y su inclinación por la política, entre la vida contemplativa y la vida activa. Casi toda su vida tuvo dificultades económicas, pidió subvenciones para poder vivir e impartió conferencias con el único fin de ganar dinero para seguir escribiendo. Citada hoy sin cesar y reconocida en el mundo entero, actualmente disfruta de una notoriedad que no tuvo mientras vivía y de un reconocimiento que solamente disfrutó sus últimos años. Nació en Hannover en 1906 y murió en Nueva York en 1975. Voy a hacer un repaso a 3 obras importantes y que pertenecen a 3 momentos de su vida, ¿no? La primera de ellas, y quizá la que más prestigio le ha dado, más reconocimiento mundial, es la obra Los orígenes del totalitarismo, escrita en 1951, ¿no? Es una obra capital para entender cómo pudieron los pueblos adherirse a la idea del genocidio, cómo se rompió definitivamente el pacto social, cómo se desmoronó la idea de una sociedad de naciones y cómo se aceptó lo inaceptable, dice
Hannah Arendt. El totalitarismo, dice, persigue un sistema en el que los seres humanos son superfluos y no valen nada. Hannah no inventó el término de totalitarismo, contenido en la expresión de Mussolini, voluntad totalitaria, en 1925. En su obra, Hannah se preguntaba cómo el antisemitismo convirtió al judío en la figura del antihombre que debe ser exterminado para que la nueva idea de humanidad perdure. El término se hace frecuente a finales de los años 30 entre intelectuales que analizan y denuncian el nazismo, pero será ella, Hannah Arendt, quien, diseccionando ambos regímenes, tanto el estalinismo como el nazismo, extraiga los elementos comunes tanto de la política totalitaria de la Alemania de Hitler como de la Unión Soviética de Stalin: propaganda, manipulación y terror. Hannah piensa que el nazismo es una novedad radical en la historia de los regímenes políticos, pero aquello no tenía nada que ver con la guerra ni con nada conocido anteriormente. Pertenecía, según Hannah, a otro orden de cosas. Para Hannah, el totalitarismo es la negación de la filosofía política tradicional, porque es un régimen donde no hay lugar para la política, no hay lugar para el encuentro y el diálogo entre los seres humanos. Los campos de trabajo y de exterminio son la negación de toda la individualidad y la negación de toda la libertad. La esencia de la dominación totalitaria, dice Hannah, es disponer de su propio tribunal, en el que ya no se juzga a culpables o inocentes, sino a ejecutores y opositores de la ley histórica, que estaría dirigiendo los pasos del estalinismo, y de la ley natural, que dirigiría los pasos del nazismo. Hannah elabora una reflexión sobre la naturaleza del ser humano y distingue el aislamiento, situación que crea el sistema totalitario para destruir la fuerza de todo individuo, y la desolación, su consecuencia, que es la experiencia de absoluta no pertenencia al mundo, una de las experiencias más radicales y desesperadas que se pueden vivir. Esta es la situación vivida en los campos de la muerte. En segundo lugar, otra obra importante, posterior a los orígenes del totalitarismo, es La condición humana, publicada en 1958. Es un tratado fundamental de resistencia que formula los recursos que posee todo ser humano para crear, perseverar, reconstruir una esperanza con los demás, una esperanza política. Es un ensayo teórico dedicado a pensar lo que hacemos los seres humanos, esto es, tres actividades fundamentales, que son el trabajo, la acción y la obra, agrupadas bajo el término de vita activa. Esta obra se escribe en continuidad con los orígenes del totalitarismo y se pregunta por la noción de origen y por el concepto de pertenencia. También pone el acento en el concepto de natalidad, que había aparecido al final de su anterior obra. En este texto explica Hannah cómo la acción hace posible esos nuevos comienzos. ¿Tiene la política algún sentido?, se pregunta. Ella dirá que sí, que tiene sentido si el sentido de la política es la libertad, y la libertad y la vida van juntas. Por lo tanto, la política consiste, ante todo, en asegurar la posibilidad de la vida de la humanidad entera. Autores como Lucrecio, Montesquieu o Paul Valéry aparecen en estos escritos que prefiguran la condición humana. Y por último, una obra muy polémica que escribió Hannah Arendt es Eichmann en Jerusalén, publicada en 1963. Hannah Arendt trabajaba en la revista The New Yorker en Nueva York y convence a su jefe para ir de enviada especial al juicio de Eichmann. Adolf Eichmann había sido detenido por los servicios de seguridad israelíes en Argentina en 1960 y Hannah deja todos sus compromisos para ir a Jerusalén a seguir este juicio. El 12 de abril de 1961, Adolf Eichmann entra en la Casa del Pueblo de Jerusalén y 500 periodistas llegados de todo el mundo están allí para seguir el acontecimiento.
Ante los 15 cargos contra él, el acusado es declarado no culpable. Él dirá que no tiene nada que ver, el acusado se declara no culpable. Él dirá que no tiene nada que ver con el asesinato de los judíos, que nunca mató ni mandó matar a un judío, aunque sí colaboró con las deportaciones. El libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, sale a la luz en 1963 y recibe muchas críticas. Hannah no discute la culpabilidad de Eichmann, pero explica su falta de conciencia de culpabilidad mediante el mecanismo que el nazismo había establecido, situando a Hitler en el centro absoluto del orden jurídico. Eichmann era, por lo tanto, un ciudadano ejemplar. Para Hannah, Eichmann es una víctima más del nazismo, por su incapacidad de pensar y por tener anulada la capacidad de pensar en los demás. Eichmann no tiene conciencia de haber actuado mal, cumplía las órdenes. No es, a pesar de los intentos de la acusación, ningún monstruo. Es la normalidad de Eichmann lo que es monstruoso, y lo malo es que había mucha gente como él, tan monstruosamente normales como él. También salió en el proceso, de nuevo, el tema del colaboracionismo de los judíos con el nazismo y su pasividad. Sobre este libro se desata una gran polémica que durará toda la vida de Hannah Arendt. Eichmann finalmente fue condenado a morir en la horca. Hannah, después de asistir a esto, sigue con sus giras de conferencias sobre el juicio de Eichmann, y en ellas continúa tratando temas como la responsabilidad y el grado de gravedad del mal. Para ella, moralmente hablando, el régimen nazi era mucho más extremo que el de Stalin en sus peores momentos. El verdadero problema moral no es la conducta de los nazis, sino la conducta de los que se adhirieron a ese movimiento ideológico sin una auténtica convicción, perdiendo su voluntad y su libertad. Este repaso de estas tres obras de Hannah quieren ser una invitación a la lectura de sus textos. El interés de estos temas y la polémica de sus ideas suscitan en todos un aliciente para la lectura de esta pensadora importante del siglo XX. Y bueno, pues esta es mi humilde contribución a la propuesta que hizo Carmen Dolby. Aprovecho para decir que bueno, también este libro salió, ya lo has dicho, ¿no? En el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, ¿no? Y hemos acompañado también una serie de fotografías tomadas allí en el campo de Auschwitz. Bien, luego hay una serie de aspectos o de elementos del Estado que ella analiza y en los que yo he visto un fuerte contraste con lo que propugnaba ya en aquella época el nacionalsocialismo. Es decir, son cuatro elementos. El primero es el pueblo, es decir, es esencial el pueblo para que haya Estado, es decir, a la base del Estado debe haber un pueblo, lo que llamamos un pueblo. Ella usa la expresión comunidad popular, Volksgemeinschaft. Volksgemeinschaft es la expresión que usaron luego también los nazis, ¿no? La comunidad popular. Pues ella dice que no es esencial. Es decir, dice que es muy natural y que suele ocurrir así, que a la base de un Estado hay un pueblo, pero no es absolutamente necesario. Ella pone el ejemplo del Estado prusiano y dice que a la base del Estado prusiano no hubo ningún pueblo prusiano. Ella era prusiana, de origen, era de esa parte de Alemania. Entonces, la comunidad popular, a la que dio tantísima importancia el régimen nacionalsocialista, ¿no? Yo he visto carteles donde aparece esa palabra, comunidad popular, para ella no es esencial para que haya un Estado. El segundo concepto es el concepto de nación. Obviamente los nazis le dieron mucha importancia, está en la palabra misma, nacionalsocialismo, ¿no? Sin embargo, para Edith Stein, la nación tampoco es imprescindible para que haya Estado. Porque la nación, ella la entiende como una especie de conciencia de sí que tiene el pueblo, y entonces al estar tan vinculada al pueblo y no ser el pueblo algo esencial para que haya Estado, tampoco la nación lo es para que haya Estado. Recordemos que en la práctica hay estados plurinacionales, como la India, por ejemplo, ¿no?
En tercer lugar está el concepto de raza. Todos sabemos que el nazismo le dio mucha importancia a la raza, pero era una raza entendida en sentido exclusivamente biológico. Ella lo entiende en este escrito, una investigación sobre el Estado, en sentido cultural, la raza en sentido cultural. Como por ejemplo cuando decimos el Día de la Raza. ¿El Día de la Raza qué quiere decir? Hombre, pues yo no soy de la misma raza que un boliviano, está claro, desde el punto de vista biológico, pero culturalmente hay lazos por los cuales hablamos de una raza común, pero es una raza cultural, no es una raza biológica, ¿no? Por tanto, y esa es la importante, no la raza biológica. Y por último está el concepto de territorio. ¿Es imprescindible que un Estado disponga de un territorio fijo? Según Edith Stein, no. Es decir, en el planteamiento de ella, por el cual el Estado es la unión de una parte gobernada y otra gobernante, eso se da, por ejemplo, en una tribu nómada del desierto, y que no tiene un territorio fijo, va cambiando de territorio. Por tanto, ahí habría un Estado y no habría un territorio fijo. El territorio fue enormemente importante para los nazis cuando llegaron al poder, que hablaban constantemente de ese espacio vital, Lebensraum, que necesitaba el Reich alemán. Por tanto, vemos que este escrito de 1925, una investigación sobre el Estado, expresa lo que podía ser la actitud intelectual de Edith Stein ante el nazismo. Pues nada más, me despido de ustedes y les deseo una fructífera y agradable lectura del libro.